Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir aquí a mi charla. Sé que es una hora difícil, la hora de la siesta. Intentaré no aburriros mucho. Os voy a intentar presentaros qué es esto del Service Mesh, que es una tecnología que pues, es relativamente nueva, ¿no? Pero que se está poniendo de moda muy, muy rápido. Entonces voy a intentar explicar un poquito lo que es, dar unas nociones básicas, los conceptos básicos sin entrar demasiado en detalle, y también ver un poco qué nos ha llevado a necesitar algo como esto, ¿no? Muchas veces nos ponemos a hablar de tecnología, de cómo funciona, de lo chula que es la tecnología nueva, sin centrarnos en si realmente soluciona algún problema o no, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito cómo hemos llegado hasta aquí, cómo ha cambiado la manera en que desarrollamos aplicaciones en los últimos 10 años para necesitar algo como el Service Mesh. Entonces, bueno, antes de nada, yo me llamo Ignasi, trabajo para una pequeña startup que se llama T-Trade, que nos dedicamos precisamente a hacer temas de Service Mesh. Y también soy miembro de la Fundación Apache, donde ayudo con temas de open source, temas de la propia fundación, promocionarla, pues ir a eventos como este. Estoy en el stand de Apache si alguien me quiere ir a visitar luego. Y bueno, básicamente nos dedicamos a temas de Service Mesh. Entonces vamos a ver un poquito cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? En los últimos 10-15 años, la forma en que desarrollamos aplicaciones ha cambiado mucho, ¿no? Como veíamos en la charla anterior, partimos de las típicas aplicaciones, ¿no? Que eran monolitos, que eran muy sencillitas, todos éramos más felices, ¿no? Donde pues, teníamos una aplicación simple que, como mucho, la complejidad que podía haber era pues, que separabas ciertos componentes, como un frontend, un backend, la base de datos, los tenías separados en distintas redes, como mucho, ¿no? Y era todo bastante sencillito. Tú desarrollabas tu historia, igual la soltabas a integración, a producción, pero el ciclo de vida de la aplicación era muy sencillo. Desde un punto de vista de seguridad, también era bastante sencillo, una aplicación simple, tiene pocos puntos de entrada, pocos sitios a segurizar. Normalmente se implementa un tipo de seguridad basada en la red, ¿no? Si tú puedes llegar aquí, pues puedes acceder. Pero con el auge de tecnologías ya no tan nuevas, ¿no? La popularización de smartphones, ahora que todo el mundo utiliza masivamente apps de móvil, tablets y demás, es muy sencillo que tú hagas una aplicación chorra y empieza a tener pues mucha demanda, ¿no? Que de repente una aplicación que tiene cientos de miles de usuarios simplemente porque se ha hecho popular en el Apple Store o lo que sea, tu backend tiene unas necesidades de escalado mucho mayores de las que tenían las aplicaciones tradicionales. Entonces estos monolitos que se van haciendo grandes y grandes a medida que añades features tenían muchos problemas para ser escalados, para ser parcheados, para ser actualizados, ¿no? Era muy complicado. Y entonces fue cuando empezamos a dividir las aplicaciones en unidades funcionales más pequeñas, ¿no? Empezamos a separar funcionalidades, a especializar equipos, ¿no? De manera que había equipos que se encargaban de una parte de la aplicación, equipos que se encargaban de otra parte, y así el desarrollo era mucho más fluido, ganábamos en agilidad a la hora de desarrollar, a la hora de liberar, ganábamos también a la hora de parchear, ¿no? Si parcheábamos un servicio no teníamos downtime en todo el sistema y demás. El problema empieza a aparecer cuando todos estos servicios también ganan en complejidad, ¿no? No estamos hablando de servicios tontos, sino servicios que empiezan también a tener estado, ¿no? Uy, ¿qué pasa aquí? Sino servicios que empiezan también a tener estado, ¿no? Entonces hablamos de que cada servicio pues, igual empieza a tener su pequeña base de datos y ese estado se tiene que coordinar, empezamos a tener transacciones distribuidas en diferentes sistemas, la complejidad aumenta, aparece por ahí en medio la red, que cuando tienes una aplicación que está partida y se comunican con la red, esa aplicación va a fallar, porque la red va a fallar, se van a perder paquetes y las cosas van a empezar a ir mal, ¿no? Entonces, para solucionar toda esta complejidad, bueno, aparecen el mundo de los microservices y una serie de frameworks que nos ayudan con ello, ¿no? Entonces, en muy poco tiempo, en los últimos 10 años, hemos pasado de tener aplicaciones muy simples a aplicaciones muy grandes y muy complejas que están divididas en decenas o incluso pues, cientos de servicios, ¿no? Y cuando tienes desplegadas en tu entorno muchas de estas aplicaciones, acabas en unos entornos que son muy difíciles de manejar y muy difíciles de gobernar, ¿no? A nosotros muchas veces, por ejemplo, los clientes nos dicen que no saben exactamente qué tienen en su infraestructura, no saben qué servicios corren. Incluso aunque saben los servicios que corren, no sabe quién es el responsable de cierto servicio. Es algo que es difícil de saber. Entonces, en estas plataformas, uno de los problemas principales es qué pasa cuando las cosas fallan, ¿no? Porque hemos dicho las cosas fallan y van a fallar seguro, ¿no? Cuando un servicio falla
o, por ejemplo, se degrada, ahora, cuando un servicio falla o, por ejemplo, se degrada, no solo afecta al propio servicio, sino que muchas veces eso provoca efectos en cadena sobre los otros servicios, ¿no? Si un servicio empieza a responder de forma lenta, las requests se van a acumular. Todos los servicios que están esperando respuestas de ese servicio se van a empezar a degradar, van a empezar a responder de forma más despacio, y eso va a provocar un efecto en cascada, ¿no? Que el fallo se propague a toda la infraestructura, pues en el peor de los casos provocando outages y demás, ¿no? Entonces, para paliar todo este tipo de problemática, ¿no? Han salido pues, diferentes frameworks y librerías que nos ayudan un poco a gestionar todo este tema de fault tolerance y demás que se necesita cuando desarrollamos aplicaciones de microservices, ¿no? Ahora nos hemos de preocupar no solo del código que escribimos en nuestra aplicación, sino también de que la aplicación pueda responder cuando la infraestructura cambia o cuando la infraestructura está down o cuando la infraestructura y la red no funcionan. Tenemos, por ejemplo, librerías pues, como ya puramente de comunicación como gRPC, Finagle, como Thrift, que nos ayudan con temas de todo el tema de comunicación entre los microservicios, a veces presentando mejoras con los protocolos, con soporte de HTTP2 y demás. Han salido tecnologías que están también pegando muy fuerte como Reactive, programación orientada a actores, librerías como Akka o frameworks como Lagom, que nos ayudan mucho con estas cosas. Por ejemplo, el stack de Netflix también es uno de los más populares, sobre todo en el mundo Java, que nos proporciona una serie de premisas, ¿no? De service discovery, de fault tolerance, de circuit breakers, que ayudan a las aplicaciones a poder enfrentarse a situaciones como esta, ¿no? Entonces, buscamos, ¿no? Desarrollar aplicaciones que ya implementen estas primitivas, de manera que si un servicio está caído en tu entorno, no llamarlo o evitar llamar a un servicio que se está volviendo lento. O cuando tienes que hablar a un servicio, saber dónde está, hacer peticiones de service discovery y tal, ¿no? En el mundo de los microservices tenemos frameworks que ya nos dan por hecho todas estas primitivas. Pero estas primitivas siguen estando implementadas en cada aplicación, ¿no? Aunque tú utilices el stack de Netflix, es tu aplicación la que utiliza estas librerías, o utilizas Spring Boot, por ejemplo, que te lo pone muy fácil, pones simplemente una anotación y todo esto ya se configura, pero sigue siendo parte de la aplicación y la aplicación tiene que entender hasta cierto punto dónde está desplegada y cómo se comporta el entorno en el que está desplegado, ¿no? Y esto tiene ciertos problemas. Tiene problemas porque normalmente no tenemos entornos homogéneos. Tenemos entornos que están gestionados por diferentes equipos, que gestionan diferentes servicios y pueden tener expertise diferentes, ¿no? Si tú tienes servicios que son más de frontend, estarán escritos en JavaScript, probablemente. Puedes tener backends en Go, en Java, en Ruby. Y esto supone un problema a la hora de utilizar un framework, por ejemplo, como el stack de Netflix. ¿Qué librerías tenemos que implementen el Service Discovery de Netflix, por ejemplo, en Python, en Ruby y demás, ¿no? Entonces, cuando tenemos entornos que empiezan a crecer en complejidad, el hecho de que estos frameworks estén a nivel de aplicación, pues no ayuda, ¿no? Entonces, el Service Mesh es una tecnología que aparece precisamente para paliar esto, ¿no? Todas estas primitivas que son propias de lo que dijéramos la plataforma y muchas de estas cosas que vienen determinadas por la red, pues son cosas que no nos tendríamos que preocupar como desarrolladores de tenerlas en cuenta, sino que son algo que la plataforma nos debería proporcionar, sobre todo en temas de red. Entonces, la idea que hay detrás del Service Mesh es proporcionar una abstracción de manera que tú puedas ver tu red como una red grande de overlay de capa 7 en la que tú hablas de servicios, hablas de aplicaciones, pero te olvidas de temas como, por ejemplo, IPs, te olvidas de la capa de TCP y te olvidas de todo un stack que está por debajo que tú no tendrías que conocer cuando escribes una aplicación. Tú simplemente deberías hablar con servicios y punto, sin preocuparte si el servicio está vivo, de dónde está, ni nada. Y todo ese código que lo gestiona tampoco debería ser parte de tu aplicación. Y eso es un poco lo que intenta definir el Service Mesh. Proporciona una serie de abstracciones, siendo la más importante la de network, ¿no? Como hemos visto, pues nos abstrae todo lo que sea la capa de networking a un nivel de capa 7 de aplicación. Nos proporciona también todo temas de observabilidad. Cuando estás en un entorno grande de microservices es muy importante poder entender qué está pasando en la plataforma, no solo tema de poder mirar 4 logs o 4 métricas, ¿no? Necesitas poder razonar
sobre lo que está pasando ahí para poder entender cómo se comportan tus servicios. Y también nos proporciona abstracciones de seguridad, que es importante porque es muy complicado en entornos tan complejos aplicar políticas de seguridad de forma consistente sobre todos los servicios, ¿no? Entonces, Service Mesh intenta proporcionarnos todas estas abstracciones. Ahora mismo hay varios frameworks de Service Mesh. Está Linkerd o, por ejemplo, Istio. ¿Alguien conoce Istio o ha oído hablar de Istio? Bueno, muy bien, perfecto. Entonces, bueno, intentaré hacer aquí una demo. Los que conocéis Istio seguramente ya lo habréis visto con la aplicación de Bookinfo que viene con Istio y enseñar un poquito cómo funciona lo que sería un Service Mesh, ¿no? Ahora ya se está empezando a popularizar, ¿no? Google Cloud ya ofrece un Managed Istio. Google lo viene utilizando internamente hace tiempo. Y hace 2 días creo que en el reInvent Amazon anunció su propio Service Mesh también. El App Mesh creo que se llama. Así que probablemente sea algo que en el mundo de los microservices va a empezar a tener bastante pegada y se va a empezar a utilizar bastante. Entonces, cuando hablamos de Service Mesh, hablamos de 2 componentes principales. Tenemos lo que llamamos el Data Plane, que es por donde circulan los datos, ¿no? Y básicamente el Service Mesh consiste en una serie de proxies, que son estas cajitas con un icono hexagonal que veis aquí, que se ponen enfrente de cada servicio. Estos proxies interceptan todo el tráfico que llega al servicio y todo el tráfico que sale del servicio. Son proxies transparentes, ¿no? Y con ese tráfico que interceptan hacen cositas que ahora veremos. Este icono de aquí hexagonal que veis es de un proyecto que se llama Envoy, que es un proxy que ha desarrollado Lyft, que es el proxy en el que utiliza Istio, por ejemplo, o el Service Mesh que acaba de sacar Amazon también está basado en este proxy que es Envoy. Está muy chulo y está muy bien porque tiene cosas, por ejemplo, que te permite hacer cosas muy chulas, como puedes cambiar la configuración en runtime y tiene APIs para hacerlo. Entonces, está muy bien porque tú puedes reaccionar a cosas que pasan en tu plataforma en runtime y con las APIs que tiene, pues cambiar la configuración de forma dinámica, ¿no? Básicamente es eso, un Service Mesh podríamos entenderlo como una serie de servicios que tienen un proxy por delante que intercepta todo el tráfico para hacer lo que nosotros queramos que haga. Aparte del Data Plane, que son estos proxies, el componente fundamental de un Service Mesh es el Control Plane. Y un Control Plane no es más que una serie de APIs que te permiten configurar estos proxies para que hagan lo que tú quieras. Istio, por ejemplo, que es el que veremos aquí en los ejemplos, es un Control Plane que funciona sobre Envoy y te proporciona una serie de APIs que permiten configurar pues, desde temas de routing, temas de seguridad y un montón de cosas más, ¿no? Entonces, voy a intentar, si los dioses de la demo lo permiten, hacer una demo en un clúster de Kubernetes. Veo que bastantes de vosotros conocéis Istio, entonces muchos habréis utilizado Kubernetes, ¿verdad? Sí, perfecto. Entonces, no sé si se verá. ¿Se ve? Uy. A ver. ¿Se ve, no? Más o menos, sí. Perfecto. Vale. Básicamente tengo aquí un clúster de Kubernetes acabado de instalar en Google Cloud y lo que vamos a hacer es, primero vamos a instalar Istio para que veáis un poco cómo se instala y si os animáis luego a probarlo en casa y tal, lo podéis probar. Y una vez instalado Istio, vamos a instalar una aplicación de ejemplo y vamos a pues, hacer un par de cosas y aplicar unas cuantas políticas y tal para que veáis lo que se puede llegar a hacer con un Service Mesh. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente Istio, si estáis familiarizados con Kubernetes, es muy sencillo de instalar, pues simplemente ya el propio Istio te proporciona unos charts de Helm que básicamente pues, empaqueta lo que sería una serie de deployments de Kubernetes para que tú lo puedas instalar, ¿sí? Y aquí vemos que simplemente pues, estamos instalando Istio, habilitando temas de tracing y demás, que luego veremos en la demo. ¿De acuerdo? Entonces, mientras se instala Istio, voy a dejar instalando, ¿vale? Vamos a ver un poquito de las diferentes abstracciones que nos proporciona en la plataforma. Vamos a intentar ver unos cuantos ejemplos, ¿no? de qué supone. Cuando hablamos de networking, hablamos principalmente de 2 cosas, de traffic routing y traffic management. El Service Mesh nos permite hacer cosas como, por ejemplo, balancear la carga entre diferentes servicios, ¿no? Igual tú tienes un servicio que está ofrecido por 2 workloads diferentes, 2, 3, 5, los que sea, ¿no? Y automáticamente se balancea la carga. No solo balancea la carga, sino que todo el tema de circuit breaking y tal ya te viene por hecho.
los proxies que hay conocen el estado de otros proxies, conocen el estado de la plataforma y son suficientemente inteligentes para no enviar requests a servicios que están degradados. También se pueden configurar políticas como, por ejemplo, rate limiting. Decir, mira, yo este servicio no quiero que reciba más de 50 requests por segundo porque se satura y entonces empieza a ir mal. Todo esto se puede configurar. También en el caso de Istio soporta temas de fault injection, que a la hora de testear lo resiliente que es tu plataforma va realmente muy bien. Tú puedes simular, decir, mira, todas las requests que me lleguen aquí las contestas con un delay de 3 segundos y a ver cómo se comporta tu aplicación de parte del cliente. O simplemente haces drop de los paquetes que te lleguen, lo puedes configurar. Incluso puedes configurar, mira, degrádame solo las requests que vengan de este origen concreto, ¿no? Entonces podrías tener cosas pues, chulas como tener en tu infraestructura tu proyecto desplegado y decir, mira, los paquetes que vengan del departamento de QA que lo está probando, inyéctale estos fallos para que puedan verificar cómo se comporta la plataforma en estos casos. Entonces, vamos a ver si se ha... Déjame ver si se ha instalado. Istio. Todavía está en ello. Mira, acaba de terminar. Perfecto. ¿Vale? Entonces, vamos a desplegar la aplicación esta. Todo esto que tenéis aquí está sacado mucho de la web de Istio, que es muy sencillo de instalar y tal, ¿eh? Entonces, vamos a instalar la aplicación esta de Bookinfo, que ahora os la explicaré. Y vamos a hacer los ejemplos basándonos en esta aplicación, ¿sí? Básicamente, esto simplemente aplica directamente deployments de Kubernetes, no hay ningún misterio. La aplicación de Bookinfo que nos viene con Istio es simplemente pues, una serie de microservices. Tiene el product page, que es básicamente un frontend, y luego tiene una serie de backends, ¿no? Como podéis ver, aquí tenemos el backend de reviews, que tiene 3 versiones diferentes. Entonces, por defecto veremos que si tienes varios backends, automáticamente el MEST ya te hace balanceo de carga en todas las peticiones entre ellos, ¿no? Y lo que vamos a ver es cómo configurar routing de tráfico para, por ejemplo, este ejemplo que veíamos, pues un departamento QA que vea una cosa, tú ver otra. Cómo poder configurar este tipo de cosas. Entonces, vamos a ver si lo tenemos por aquí arrancado ya. Esto todavía está inicializando. A ver si no tarda tanto como Istio. Bueno, mientras tanto. Vale. Entonces, en los que estéis familiarizados con Kubernetes, veréis este numerito de aquí. No sé si se ve este 2 de 2 de aquí. Este nos indica básicamente el número de containers que hay en un pod, ¿vale? Normalmente cuando tú despliegas algo en Kubernetes, normalmente tiene un solo container cada pod, ¿vale? Aquí hay 2 porque en cada pod se despliegan 2 containers. Uno es tu propio servicio y otro es el proxy este que hemos visto que se pone por delante para interceptar todo el tráfico que entra y sale, ¿sí? Entonces vamos a ver un poquito cómo funciona esto. Esto creo que ya ha terminado. ¿Vale? Podemos ver que aquí tenemos los diferentes servicios de la aplicación de ejemplo, ¿no? Tenemos el product page, el reviews, el rating y tal. Cada uno con varias versiones. Tenemos un servicio y hay algunos de ellos, como el de reviews, que tiene varias versiones. Entonces, lo primero que vamos a hacer es exponer un puerto para poder hablar con el product page. Veis que no hay ninguno que tenga una IP externa, ¿vale? Vamos a exponerlo en el ingress de Istio para poder hablar con el product page y vamos a ver. Déjame mirar que funcione. Si esto devuelve un 200 es que funciona. Guay, perfecto. Y déjame que despliegue esto mientras tanto. Y ya nos enseño aquí. ¿Vale? Entonces vemos, por ejemplo, esta es la aplicación de ejemplo de Istio, ¿vale? Los que habéis jugado alguna vez con él ya la habréis visto. Veis que tenemos aquí pues, una serie de estrellitas, ¿sí? Esto es de alguna sesión que tenía antes. Dejadme borrar esto, porque he creado el clúster y me ha dado la IP misma. Vale, veis que cuando vamos actualizando, eso cambia, ¿sí? Vamos actualizando la página, a veces salen estrellas rojas, a veces salen negras, a veces no salen estrellitas. Eso es porque los propios proxies estos saben que hay 3 versiones, no hemos configurado nada, y hay 3 workloads que ofrecen el servicio de reviews y van haciendo balanceo de carga entre ellos. Si alguno se cayera y tal, pues simplemente no se le harían peticiones y no lo veríamos aquí. Entonces, para que veáis un poco, he desplegado aquí, para luego poder ver gráficas y tal, un traffic generator, que simplemente, bueno, es un deployment de Kubernetes, no sé si se puede leer, que hace en bucle peticiones al product page, ¿sí? Pero para que veáis que el deployment no tiene nada específico de Istio,
Aquí no mencionamos ningún tipo de proxy, no mencionamos ningún tipo de sidecar, no estamos mencionando absolutamente nada, simplemente es un deployment, estamos desplegando nuestro container como lo haríamos si no tuviéramos Istio o si no tuviéramos un service mesh, ¿sí? Pero si miramos cómo es el pod que hay aquí, vemos que tiene varios containers aquí. Vamos a ver un poquito cómo es. ¿Vale? Hay varias cosas aquí que podemos ver cuando inspeccionamos un pod. Uno es que tiene un container de init que se llama Istio init, en el caso de Istio, que este es un container que se ejecuta al levantar el pod, que básicamente lo que se encarga es de configurar toda la red para que todo el tráfico vaya a través de este sidecar, ¿sí? Entonces esto en el caso concreto de Istio configura unas reglas de IP tables para que todo el tráfico vaya a través del sidecar. Esto se ejecuta cuando el pod se arranca. Tenemos luego, por supuesto, el container que hemos desplegado, que es el Traffic Generator. Y tenemos luego el Istio proxy, que es el proxy este de Envoy que veníamos, que se ha desplegado y lo ha puesto Istio automáticamente ahí. Lo bueno que tiene Istio ¿vale? Es que tú puedes configurar un namespace con un label específico de Istio, que es este que veis de aquí de Istio Injection Enabled. Entonces, cualquier cosa que tú despliegues en un namespace que tenga este label habilitado, Istio automáticamente le va a inyectar los sidecars. De manera que tú puedes utilizar los deployments que ya tenías sin modificarlos, sin preocuparte que Istio, justo antes de desplegarlos, va a inyectar el sidecar por ti. Si esto no se quiere, es opcional. Istio tiene una command line que tú le puedes pasar un deployment y él te devuelve el deployment modificado con la información de los sidecars, los init containers y demás, ¿sí? Pero esto va muy bien porque facilita mucho el irlo adoptando de forma incremental, de manera que tú puedes tener igual un namespace de testing para empezarlo a probar, o puedes empezar a desplegar algunos containers controlados con el sidecar y los otros no. Entonces vamos a ver algo de lo que se puede hacer, como lo que veíamos de traffic routing y demás, ¿sí? Uno de los ejemplos típicos que podéis encontrar en Istio es, por ejemplo, ahora mismo tenemos la aplicación que está haciendo load balancing entre las diferentes versiones que tenemos del servicio de reviews, ¿vale? Pero normalmente uno no quiere eso, quiere tener la misma versión de forma consistente, ¿no? Entonces, pues con un simple YAML se pueden aplicar políticas para decir, no, mira, yo quiero que todas las requests que vayan al servicio de reviews me vayan por defecto a la versión 1. Y puedes aplicar políticas también para decir, en ciertas condiciones quiero que me vayan a la versión 2. Hablamos que el Service Mesh entiende de protocolos de aplicación y que pretende ser una abstracción a nivel de aplicación, ¿no? Y estos proxies entienden protocolos de aplicación como HTTP. Tú puedes poner condiciones basadas en headers, por ejemplo, ¿no? Y puedes definir una política que si las peticiones que te vienen aquí tienen este header concreto con este valor, en este caso el usuario que se llama JSON, lo llevas a la versión 2, ¿no? Esto podría aplicarse, por ejemplo, al departamento QA. Si la request te viene el origen de la request es QA, pues lo llevas a un entorno de testing y si no, lo llevas a la versión que tenemos aquí de producción. Entonces vamos a ver cómo se comportaría esto, para que lo veáis. Simplemente estos dos YAMLs de aquí los voy a aplicar. Son los dos que hemos visto. ¿Vale? Y si volvemos ahora a la aplicación del product page y actualizamos, ¿vale? Vemos que ahora ya no aparecen estrellitas. Por mucho que actualice, vamos actualizando y no aparecen estrellas, ¿sí? Eso es porque por defecto todas las peticiones ahora van a la versión 1. Fijaos que no hemos hecho ningún cambio en la aplicación. La aplicación no se entera. La aplicación solo está programada para hablar con el servicio de reviews. No se entera cómo está la red. No tiene que utilizar circuit breakers, ni frameworks, ni nada que le ayuden a saber dónde están los servicios con los que quiere hablar. Eres tú el que opera la plataforma, el que dice, no, mira, la versión ahora estamos sacando la versión 2, ¿no? Vamos a hacer un rollout de esta versión, podríamos decir, por ejemplo, vamos a hacer un rollout paulatino de esta versión, vamos a dirigir solo el 20% del tráfico a esta nueva versión y vamos a mantener los 80 aquí. Se pueden hacer cosas de este estilo. Y si nos logamos como el usuario JSON, que le hemos fijado a la versión 2, pues vemos que aquí aparecen las estrellitas negras, que son las de la versión 2, y si actualizamos, tenemos las estrellitas negras, y si ya no somos JSON, volvemos a tener la versión anterior, ¿no? Esto realmente va muy, muy bien porque es muy sencillo y es una forma declarativa de configurar cómo quieres que sea el routing de la plataforma y no necesitas tener numerosos entornos, uno para cada caso de testing, un montón de namespaces. No, puedes tener un mismo entorno, ir desplegando diferentes versiones ahí y cuando están preparadas, ir arrastrando tráfico hacia estas nuevas versiones.
Esto pues, por lo que respecta al routing. También nos ofrece temas de observabilidad por defecto, ¿no? Tenemos estos proxies que interceptan todas las requests y todas las responses y es un sitio perfecto para enviar telemetría al servidor, ¿no? Entonces, es muy interesante porque cada request y cada response que sale de un servicio y que llega a otro servicio envía telemetría y tienes métricas tanto de parte de cliente como de parte de servidor, ¿no? Y no solo métricas, sino tenemos temas de logs, de distributed tracing y demás, ¿sí? Istio viene, por ejemplo, por defecto con un dashboard de Grafana, para que lo veáis. En el que esto es una instalación de Istio Apple, o sea, el dashboard no está ni configurado ni nada. Esto es lo que te da de serie, ¿eh? En el que hay diferentes dashboards por defecto. Por ejemplo, este de aquí, donde vemos las diferentes requests que se hacen, ¿no? Aquí vemos algunas en rojo, pues está mostrando los datos de los últimos 5 minutos. Y aquí tenemos pues, que el rating sube, uno no ha recibido peticiones y el otro tampoco, porque las últimas requests que hemos hecho eran de estas que no tienen estrellitas, ¿no? Si, por ejemplo, entramos como JSON y vamos a hacer alguna petición, veremos que Istio se entera y ahora veremos que hay alguna petición aquí que se pone en verde porque estos servicios han empezado a recibir peticiones, ¿sí? Está muy bien porque también puedes monitorizar pues, los servicios, típicas métricas, cuántas operaciones hacen por segundo, el success rate de la request, la duración media de la request. También las tienes divididas pues, por origen, por no sé qué. Eso en cuanto a tus servicios, que esto es una aplicación que no sabe de tracing, no sabe de nada. Simplemente por el hecho de tener estos proxies por delante, toda esta información ya la puedes tener gratis. Tienes también dashboards para monitorizar el propio Istio, pues de CPU, tal, pero bueno, básicamente tiene muchas métricas y uno, pues con tiempo, se puede curar sus propios dashboards para obtener toda la información que necesita. Por último, el tema de la seguridad. Hemos visto que también estos proxies es un punto común muy bueno donde aplicar políticas de seguridad. Como interceptan todo el tráfico que entra y todo el tráfico que sale, pues es un buen sitio para aplicar este tipo de políticas, ¿no? Y además de forma consistente sobre todos los servicios, porque sabes que las requests que entran y salen se representan de la misma manera, Istio te presenta una información de la request y de contexto de una forma consistente y tú puedes aplicar una serie de políticas pues, de una forma muy sencilla. Otro de los temas que veíamos con las plataformas legacy o monolitos respecto a los microservices es que cuando tienes aplicaciones pues, que son tan distribuidas, ¿no? Hay muchos puntos más a controlar, más puntos vulnerables, ¿no? Antes teníamos solo un punto de entrada, ahora hay un montón. Y ahora la red está por en medio y hay muchos sitios donde un atacante pues, puede empezar a snifar tráfico de red o lo que sea, ¿no? Entonces el Service Mesh también proporciona unas primitivas muy importantes que se conocen como bueno, identidad fuerte. Cada vez que un proxy, que un servicio se aparece en el mesh, ¿no? El proxy dice, oye, ha aparecido este servicio, ¿no? Dame un certificado, dame la identidad para este servicio. La identidad del servicio se valida, un componente, en el caso de Istio es Citadel, genera un certificado para ese servicio en el que el otro resto de proxies del mesh confían y con ese certificado se puede presentar al resto de proxies. De manera que teniendo el certificado no solo te proporciona una identidad, de manera que nadie se puede hacer pasar por, oye, yo soy este servicio, dame los datos a mí, nadie se puede hacer pasar por ello porque no tienen un certificado válido, pero también te permite establecer pues, conexiones cifradas, mutual TLS entre los servicios, ¿no? Y tienes de una forma muy sencilla y muy transparente unas comunicaciones seguras y cifradas entre los servicios. ¿Sí? Esto del mutual TLS, de hecho, es algo que está muy guay, es muy sencillo de configurar. Un último ejemplo. ¿Vale? Ahora mismo el ejemplo que teníamos ahí no tenía activado nada de mutual TLS, ¿vale? Veremos que activarlo es muy sencillo, simplemente ¿vale? Vamos a ver cómo es este de details. Esto describe cómo hablar como el servicio de details. Veis que es simplemente crear pues, una política, una destination rule que se llama, diciéndole, oye, cualquiera que quiera hablar con el servicio de details tiene que hablar mutual TLS. ¿Vale? Tenemos varios tipos. Este Istio mutual lo que significa es los certificados que te va a presentar este tío son certificados que ha generado el mesh, ya puedes confiar en ellos. Pero si tú, por ejemplo,
para servicios que están expuestos al exterior tienes tus propios certificados, también puedes poner los tuyos. Puedes configurar Istio con tu CA y configurar Mutual TLS para que utilice tus certificados. Puedes configurar también pues, TLS simple, en caso de que no tengas certificado de cliente, o puedes no configurar TLS, ¿sí? En el caso de Istio Mutual, por ejemplo, para que lo veáis, si desplegamos... Este es el mismo Traffic Generator que hemos desplegado antes, pero sin el sidecar, sin el proxy, ¿de acuerdo? De manera que este último que hay aquí, 0 de 1, no va a tener un proxy. Cuando se levante, no va a contactar con el control plane de Istio para decirle, dame un certificado, que yo soy parte del mesh. Y ahora que tenemos configurada toda la plataforma y todos los servicios para que requieran Mutual TLS, tráfico cifrado e identidad fuerte, este servicio no va a poder hablar con nosotros, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Sí, entonces, si intentamos hacer lo mismo que intenta hacer el Traffic Generator, que es estas peticiones, ahí, pues vemos que no nos deja. De hecho, no deja ni establecer la conexión. No vemos ni un error de HTTP, sino que dice que la conexión no se puede establecer. Esto es porque perdón, este servicio no es parte del mesh, no tiene una identidad que sea conocida en el mesh, y el servicio de Product Page dice, a mí para hablarme tiene que ser alguien en quien yo confíe, y tú no eres alguien en quien yo confío. Esto por lo que respecta a la seguridad. Y bien, bueno, básicamente estas son las tres abstracciones principales que nos proporciona el mesh. Resumiendo, en temas de traffic routing tenemos todos los temas de Service Discovery, que es fundamental en una plataforma de este estilo para tú poder simplemente hablar con un servicio sabiendo su nombre y que el mesh ya sepa enrutarte a dónde está ese servicio. Nos podemos imaginar todo lo que sería un mesh como una red overlay de capa 7 en la que ya nos olvidamos de IPs, nos olvidamos de todas estas historias, simplemente hablamos con servicios. Tenemos todo el tema de Canary Deployments, en el que podemos ir desplegando versiones de forma paulativa, podemos hacer split de tráfico en función del origen y de un montón de cosas, balancear carga en función de porcentajes, etc. Tenemos todo el tema de Failure Injection y todo esto que estaba muy bien, sobre todo para tema de testing, tema de retries, tema de deadlines, rate limiting y demás. En tema de observabilidad, hemos visto que también tenemos agregación de logs, no lo he comentado, pero Istio, por ejemplo, puedes configurarle diferentes backends de logs, donde enviar los logs. Todo el tema de métricas, los dashboards y demás. No lo hemos visto, pero tiene también, por ejemplo, viene con Jaeger y con Zipkin, y tienes por defecto dashboards de Distributed Tracing también, con lo que puedes trazar muy bien las requests. Y finalmente, en el tema de seguridad, tenemos Policy Enforcement de una forma consistente, identidad de comunicaciones service to service fuerte, y también, bueno, en el caso de Istio soporta identidad también de usuario. Tú le puedes pasar un token, por ejemplo, de auth o de JWT. Si le pasas la dirección de un JKS para que él pueda validar que el token es correcto, pues puede hacer esta validación. Y ahora en los working groups de seguridad de Istio se está trabajando en temas de OpenID Connect y demás para poder integrar pues, con cualquier backend empresarial, y que el propio framework de mesh te sepa autorizarlas y te sepa autenticar las peticiones de los diferentes usuarios. Y bueno, esto es un pequeño resumen de lo que es el Service Mesh. Espero que os animéis a probarlo porque es muy sencillo. Lo habéis visto aquí, hemos instalado Istio en un momentito en la aplicación de ejemplo. Y es muy sencillo empezar y muy sencillo empezar a probar cositas. Y ya está. Si tenéis preguntas. Hola, buenas. Primero, enhorabuena por la charla, me ha gustado mucho. Tengo dos preguntas muy cortitas. La primera es si Istio es open source. Imagino que irán por ahí los tiros. Y la segunda, has comentado que una de las motivaciones de que empezáramos a trabajar con microservicios eran las necesidades de escalado. Pero con un service mesh plantas un proxy que se come todas las peticiones. ¿Cómo se comporta un service mesh a la hora de cuando es él el que necesita escalar? Bueno, la primera es, Istio sí que es open source. De hecho, es un proyecto que empezó creo que hace un año Google, y lo hizo open source cuando ya llevaba un tiempo utilizándolo, ¿no?
Por lo que respecta al tema de escalado, o sea, cuando hablamos de escalado en temas en mundos de containers y demás, normalmente entendemos escalado horizontal, ¿no? Vas poniendo más containers al lado, vas poniendo más. Al final, un proxy es normalmente el modelo del sidecar, escala exactamente igual, ¿no? Un sidecar al final es algo que se ejecuta en el mismo namespace, por ejemplo, de networking del mismo container, en un mismo pod, ¿no? O sea, comparte el mismo localhost, por decirlo de alguna manera. Si tú quieres un container nuevo al lado de este container para escalarlo detrás del mes que te hace load balancing y demás, los proxies se escalan de forma natural con ellos. O sea, al final es algo que se pone de forma automática junto a cada servicio, no te tienes que preocupar tú de ello. Gracias. Buenas tardes. En una arquitectura basada en microservicios, un componente habitual es el API Gateway. Muchas de las capacidades que nos has contado se implementan muchas veces dentro de ese componente. Istio o los Service Mesh en general podrían llegar a sustituir esa pieza de la arquitectura. Sí, bueno, de hecho, tampoco lo he contado porque tampoco había mucho tiempo y la idea es que os quedéis con los conceptos, ¿no? Istio, en el mundo de Kubernetes que tenemos todo el tema de ingreses de Kubernetes y demás, ¿no? Istio también tiene su propio ingress y tú puedes configurarlo pues, a modo de gateway, que de hecho es lo que hemos hecho ahí, no se veía, pero si miráis el servicio de Product Page cuando he dicho, vamos a exponer un puerto aquí y demás para poder acceder al Product Page. Ese no hemos expuesto directamente una IP que apunte al Product Page, sino que pasaba por un ingress de Istio, ¿no? Entonces Istio tiene su propio ingress en el que puedes configurar también un montón de cosas, como hacer lo típico, terminaciones SL y un montón de cosas. Pero sí, Istio tiene su propio ingress. Ahí arriba aparece. Vale. Hola, yo tengo una pregunta respecto a la performance de Envoy. Es decir, dado que lo vas a poner en todos los servicios, ¿cuál es el latency, la latencia que añade? También cuántas conexiones puede manejar abiertas simultáneamente. Y cuál es la implementación que tiene debajo de SSL. Del tema de conexiones, cuántas puedes tener abiertas y tal, la verdad es que no lo sé. Eso lo ignoro. Por el tema de la performance, la verdad es que es bastante buena. De hecho, Envoy está escrito en C++. Y por lo que nosotros sabemos, hay muchos clientes y hay mucha gente ahora que tenemos que está viendo que comparado, por ejemplo, con otros proxies que se utilizaban hasta ahora, como Nginx o HAProxy y tal, la performance es mucho, mucho más buena. De hecho, hay mucha gente que está empezando a reemplazar, tanto en el Edge como en otras partes de esto, Nginx y HAProxy, instancias que tienen que realmente no escalan y no rinden todo lo que deberían rendir comparado con Envoy. No tanto como todas las features que tiene de configuración en runtime, sus APIs y demás, sino ya directamente por temas de performance. Así que en el mundo del Service Mesh y tal, ahora mismo es de lo mejor que hay. Vale. ¿Y tienes algún dato de latencias que introduce? Bueno, te lo puedo pasar si quieres. Sí, tenemos aquí de esto, luego si quieres hablamos y... Gracias. Vale. ¿Más preguntas? Nada. Bueno. Va. Pues gracias.